Saludos, mentes curiosas. Hoy vamos a volar alto y descubrir el fascinante mundo de los globos aerostáticos. Un poco cruel la despertada, porque son como las 4:40 de la mañana. Voy a hacer un plan súper especial. Hoy vamos a hacer un paseo en globo sobre Teotihuacán. El frío está impresionante. Les recomendamos si van a venir, venimos con chaqueta, un buzo súper grueso, camiseta, esqueleto, pantalón. Para Giovanna y para mí, no solamente por experimentar lo que es la vista desde allá arriba, sino como pareja creo que es algo que lo puede unir a uno mucho como pareja. Entonces, Giova y yo estamos próximos a cumplir 10 años de casados y Giova va a cumplir años mañana. El primer vuelo tripulado en un globo aerostático fue el 21 de noviembre de 1783 en París, Francia. Los pioneros fueron los hermanos Montgolfier y utilizaron un globo de papel y tela. No importa. Me dijo que me ponga pashmina. ¿Qué tal, Alexis? Bien. ¿Este es cometa? ¿Me puedo acercar un poquito para hacer unas tomas? Alejémonos un poquito. Hay una cosa de los globos que mucha gente no sabe, y es que los globos es un proceso muy ruidoso desde el principio hasta el final. El ventilador que se usa al principio y la llama que utilizan para calentar el aire, ambos son muy ruidosos. Entonces, si uno quiere escuchar algo, toca hablar duro y toca hablar. Estamos gritando más o menos. Sí, hay que gritar más o menos para poder escuchar. Pero ver esto es espectacular. Y la sensación, la energía, como la actitud, ver que estaba la luna, empezó a amanecer, es increíble y súper recomendado. El vuelo inaugural llevaba unos pasajeros muy especiales, un pato, un gallo y una oveja. Este vuelo de prueba duró aproximadamente 8 minutos y fue un éxito total. Estamos acá con Brandon, muy querido. Brandon, a mí me da un poquito de nervios, es la primera vez que voy a montar en globo. ¿Cómo es el aterrizaje? El aterrizaje es tranquilo, contacto con la tierra, hace como unos patitos, es para que amortiguemos el golpe. Gracias, Brandon, tan bello. Muchas gracias. Miren estos que ya salieron, la luna al lado. Bueno, en este momento se hizo realidad este sueño. Ya empieza a sentirse el calorcito. No se imaginen, se siente la llama como me va a prender el cabello. Y en unos segundos ya estaremos en el globo viviendo una experiencia increíble e inolvidable y súper recomendada. Mi nombre es Ricardo, yo voy a ser su piloto el día de hoy, ¿vale? 3 estaciones de seguridad seguidas durante el vuelo. No controlamos dirección en la cola del globo, así que vamos a donde el viento nos lleve. A partir de 30 minutos se empieza a planear aterrizaje. Este puede tomar 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que sea necesario. Lugares para sujetarnos durante el vuelo: las puertas de fuera en color negro y cuerdas internas de la canastilla. Durante el vuelo se pueden mover siempre y cuando los movimientos no sean muy bruscos. Van a sentir como si se llegan a mover mucho, ya estando arriba se mueve la canastilla y se siente un poquito feo, entonces cuidado con eso. No se muevan, por favor. Disfruten su vuelo y bienvenidos. Gracias. O sea, mi amor. ¿Venimos festejando algún cumpleaños? Los globos aerostáticos funcionan con aire caliente. El principio es simple. El aire caliente es menos denso que el aire frío, lo que permite al globo elevarse. Muy chévere. Con toda la actitud del mundo. Muy loco.
Una luna divina por un lado y un sol espectacular por el otro. No me esperaba celebrar mi cumpleaños virtual. Está divino, mi amor, qué detalle. Tenemos que estudiar como esperamos para un piloto de ala fija. Y al final nos dan materias enfocadas a esto, que es navegación, comunicación, meteorología y la parte de globos. Primero sacas una licencia privada con horas prácticas y después tienes que sacar una licencia comercial con la que puedes ya volar aerostatos. Aquí está la mía. Lo bonito de esto es que cada vuelo es diferente. ¿Por qué? Porque no sabes, o dependes del viento. Entonces, sabes de dónde sales, pero no sabes dónde vas a aterrizar. El primer vuelo en globo aerostático de larga distancia fue realizado en 1793 por el aeronauta francés Jean-Pierre Blanchard y el físico estadounidense John Jeffries, cruzando el Canal de la Mancha. Seguimos de cierta temperatura y ciertas velocidades del viento para volar seguro. Y ustedes igual no pueden garantizar que el viento está en esa dirección. No, pero el 90% de las veces nos trae hacia esta zona de las pirámides. Hay ocasiones en las que se cancela porque hay viento muy fuerte, vientos mayores a 15 km por hora, se cancela. Es otro motivo de cancelación, lluvia o neblina muy densa. Pero la verdad es que aquí el valle es muy bueno para volar y cancelamos al año unas 10, 12 fechas solamente. Pues se nos llega a desmayar gente por el medio de las alturas. Es muy poco común, pero por ejemplo, yo llevo 8 años volando y 2 veces se me han desmayado. Solo por la experiencia de otros lugares está padre, pero como tal Teotihuacán es increíble, ¿no? Pues, como dices, las pirámides le dan un plus y además Teotihuacán ya es el segundo lugar del mundo donde más se vuela. El primero es Capadocia, Turquía, el segundo es Teotihuacán, México, ¿no? Entonces, ahorita cuando estemos todos arriba, si voltean para atrás, vean ya cuántos globos hay, ¿no? Vamos a hacer 80 globos volando, ¿no? Más o menos. La que estamos cerca, aquí a mano derecha, es Pirámide de la Luna. Y frente a nosotros más grande es Pirámide del Sol. ¡Qué belleza! Todo Teotihuacán, las pirámides. Tranquilo, mi amor. Uf, qué espectáculo, mira. Wow. Puedes ir subiendo. Increíble. Cae al blanco, Y vamos a empezar a subir. De momento 300 metros de altura. En 2016, el aventurero ruso Fedor Konyukov estableció un récord al dar la vuelta al mundo en solitario en un globo aerostático, completando el viaje en solo 11 días. El récord de altitud para un globo aerostático tripulado fue establecido por Vijaypad Singhania en 2005, quien alcanzó los 21 kilómetros sobre el nivel del mar. Atrás es un remolque para poder poner ahí la canastilla, ya cuando aterricemos, la canastilla y el globo. Bueno, ya nos están bajando, estamos descendiendo, se toman los ya se están alistando para recibirnos. En bandera ya nos encontramos aquí. Si quieres en ese que estás, Brandon. ¡Aquí! Flexionamos rodillas, por favor. Aterrizados. Por favor. Nadie baja del globo hasta que yo lo indique. El globo está caliente y si alguien baja me voy para arriba con los demás, ¿vale? Esperamos un poquito. La cabina Se voltea por completo. Nos llega a pasar aquí, la verdad es que no te puedo decir que no, pero es muy poco. Si ven cuando subimos estamos rodeados de montañas, entonces el valle hace un clima muy bueno para volar. Entonces el 80% de las veces los aterrizajes son de este estilo. Chicos, si vamos a desinflar el globo, si ven el globo en la parte de arriba tiene un círculo. Ese círculo le llamamos que es un paracaídas. Este paracaídas está pegado solo con velcro y el mismo calor hace que selle bien. Jalamos la cuerda roja, se contrae el paracaídas y es como liberamos el aire. Este globo está pesando más o menos unos 350 kilos. Tu nombre es Nancy, tu nombre es Javier. Estamos con Nancy Javier, dos compatriotas. Nos encontramos en la canasta del globo. Nos hizo súper buen tiempo, el sol estuvo divino, el paisaje espectacular, estuvo muy lindo, yo lloré. Tengo que ver las pirámides.
O sea, pues tener esa vista de las pirámides es como algo que uno no puede hacer sin esto. Entonces, y además de eso también la vista del amanecer es muy linda. Entonces, el brindis es nuestra forma de agradecer al viento, a la naturaleza, por permitirnos volar con bien y aterrizar con bien. Decimos una oración que narra un poco lo que vivimos el día de hoy. Les voy a decir la oración para que repitan conmigo y hacemos el brindis, ¿vale? Dice, el viento nos ha dado la bienvenida con suavidad. El sol nos ha acariciado con sus cálidas manos. Hemos volado tan bien y tan alto que Dios se une a nuestra alegría y nos regresa a los adorables brazos de nuestra Madre Tierra. Salud, feliz cumpleaños. No, prefiero grabarlos que ayudarles. ¿O se queda? Vamos, me regreso con ustedes para entregarles un certificado de vuelo. Ah, ok. Muy chévere, amor. Llega a chocar canastilla con tela. Aquí podemos ocasionar un accidente. Por eso yo en el momento que ya voy volando, si yo quiero subir, tengo que preguntar por el radio si estoy libre. Tengo 2 radios. En uno me comunico con mi gente de tierra, con mis pilotos de la empresa, y en el otro radio me comunico con todos los pilotos que estamos volando. Entonces, Es como la torre de control. Exacto, sí. También algo que hacemos mucho y que se presta mucho la actividad es para pedidas de matrimonio. Genial, la sorpresa. Lo que hacemos es empezar a volar normal. Cuando vamos llegando a zona arqueológica más o menos, el globo bajamos como a ras de árboles y los muchachos nos comunicamos para que extiendan la lona de te quieres casar. Ay, no, me muero. Divino. Les voy a entregar certificado de vuelo y este es como agradecimiento por haber volado con nosotros. Espero que les haya gustado la actividad, que la hayan disfrutado. Y voy a ir nombrando a cada uno y aplaudimos como si les hubiera gustado de verdad, ¿eh? Daniel. Giovanna. Jason. Está muy chido, dirías tú, ¿verdad? ¿Qué es mejor chido o es mejor padre? Cualquiera de las dos está bien. Ahora nos espera un cafecito, desayuno. Y Teotihuacán es increíble, hermoso. Se veía a un lado la pirámide del Sol, a otro lado la pirámide de la Luna, los globos alrededor, la vista del Sol saliendo, la Luna ocultándose. ¡Wow! Una experiencia súper recomendadísima para todos. Sigue haciendo mucho frío, les tengo las manos. Igual lo Piezas. bonito yo creo que esto es que sea más un plan en pareja, más una experiencia romántica. De aquí la idea entonces es aprovechar y ir a Teotihuacán, pero el sitio donde estamos es más o menos a unos 50 o 60 kilómetros del DF. Entonces tengan eso en cuenta. Aquí no hay metro obviamente para llegar y pues las compañías que ofrecen este tipo de servicios lo hacen completo. Ellos ofrecen la recogida en México, la traída, el desayuno, el vuelo, la de vuelta, entonces pues no sale tan caro en ese sentido. ¿Y cuánta gente crees que viene diariamente acá? Pues, ¿qué crees que hubo, por ejemplo, cuando llamamos temporada baja, que es cuando no hay mucho trabajo? Una vez vinieron como unas 3.000, 4.000 personas en el mes, de nosotros, de nuestra empresa. Entonces son aproximadamente 14 empresas. No te lo puedo Mucha creer. Sí, gente. eso es muchísima gente. Y como se vuela diario, entonces viene muchísima gente, muchísima. Más ¿Y en en diciembre. temporada alta? Viene siendo noviembre y diciembre. ¿Y cuánta gente pueden recibir? Pues yo creo que ahí, mínimo, yo creo que vienen a lo mejor 5.000, 6.000 personas por empresa, yo creo. ¿Qué pueblo es este, Alexis? Ese es San Martín. Esto se llama San Martín. San Martín de las Pirámides. De la ciudad para acá son 47 kilómetros. ¿Esto es un pueblo o esto sí, no es viene una siendo ciudad, pueblos, verdad? no, viene siendo pueblos. Incluso aquí alrededor hay unos 5 pueblos más o menos. Alrededor está, se llama San Juan Teotihuacán, San Francisco Mazapa. Y la gente, digamos, ¿es posible trabajar en el DF y vivir acá? Mucha gente trabaja en la Ciudad de México viviendo aquí. Y les toca irse en camión, ¿o qué? Ajá, exactamente. El camión, Si se van a las 4, llegan a qué hora. como a las 5:30, allá más o menos.
¿Y de dónde saca tanta agua México? Porque esto es una zona súper desértica, aquí no hay agua por ningún lado, pero yo veo jardines súper exuberantes, naturaleza, árboles por todos lados, pero no llueve. No, ahorita ya tiene mucho tiempo que no llueve aquí en Teotihuacán. Bueno, aquí en San Martín no ha llovido. Y sí ayuda mucho a todo lo que es todo las plantas y este tipo de cosas. Pero ¿y de dónde sacan el agua? ¿Que hay algún río cercano, alguna Pues fuente? Es un pozo, ¿O es le llaman un pozo de agua? subterránea, es agua subterránea? Exactamente. Espero que hayan disfrutado este vuelo al descubrimiento. Si llegaron al final, no olviden darle like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y preguntas y compartir este contenido con otras mentes curiosas. Hasta la próxima aventura, manténganse curiosas.